Somos niños. Somos músicos. Somos de Varela. Estás escuchando Unidos por la Música. Y volvemos después de esta hermosa tanda musical que compartimos acá en la radio municipal de Florencio Varela con Unidos por la Música, este programón que tenemos preparado para vos el día de hoy, con la visita de alguien súper especial. Recibimos con fuertes aplausos a Leandro Sandroni, el profe que nos visita para compartir un programa con nosotros. Lean, un gusto recibirte, gracias por estar acá en Unidos por la Música. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, estoy contento de estar acá con compañeros y amigos compartiendo este espacio. Bien, bueno, Lean es profe en las orquestas. Bueno, hacemos un poco la presentación y corregime cualquier cosa. En la Orquesta Escuela de Florencio Varela, profe de violín. Sí. También director. Sí, dirijo ahí un núcleo de Don Orión. Le mandamos un saludo. ¿Que queda en qué escuela? En la escuela primaria 17, en Gurruchaga y San José. Bueno, un saludo a toda la comunidad de allá. Y también profe de violín y viola en la Orquesta Infanto Juvenil del Alpino. También mandamos un saludo ahí a toda la gente del Alpino que nos visitaron, la banda del Alpino, con todos los chicos de la orquesta la semana pasada. Bien. Bueno, y además, que esto es un dato importante. A ver. Me perdía, ¿no? Que él también estudia historia, así que un poco también estamos trayendo su faceta de historia. Esas cosas de la pandemia, que estuvimos encerrados y capaz que se nos ocurrieron hacer algunas otras cosas, empecé el profesorado de historia en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. En vez de masa madre, Madres de Plaza. Fuiste a estudiar historia. Todos aprendimos algo nuevo, ¿no? Salimos algo. Bien. Bueno, entonces adelante, el tema, no sé, Sisa es que acá la más especialista en preguntar. Lo dejamos a hablar a Lean, porque vamos a hablar como de un episodio particular, ¿no? Sí, lo que le había propuesto a Sisa hace algunos meses, dentro del marco de lo que es el 24 de marzo, es venir y charlar un rato y compartir charlar un ratito acerca de un episodio de nuestra historia de la música, la historia de la música argentina, que no es nada más la música que se compone, la música que se escucha, sino todas las cosas que pasan alrededor de la música. Un episodio que se dio en 1980, en julio de 1980, en plena dictadura militar, que fue la visita en la Argentina de la Orquesta Sinfónica de París, con la dirección de Daniel Barenboim y algunos conflictos que se dieron en ese marco. Y bueno, ¿sí? Porque pienso que está bueno traer algo de la música clásica durante la dictadura, porque hay mucha relación con el rock, ¿no? Claro. El rock está como lo más estudiado, lo que más comúnmente se conoce, es todo lo que pasó durante el rock, no sé, Charly García y eso. Está bueno traer otro ambiente que tal vez no está como más masivo conocido, ¿no? Sí, además el episodio también nos sirve para reflexionar un poco del rol de la música, el rol de los músicos en la sociedad, si existe la música como algo puro, esa cosa pura para el alma, que no tiene nada que ver, que uno se refugia de los problemas de la vida cotidiana en la música, que es como ese lugar impoluto, y reflexionar un poco acerca de eso y ir desarmando algunos sentidos comunes al respecto. Bueno, si les parece bien, antes de entrar en lo que es el episodio concretamente de la visita de la Orquesta Sinfónica de París en 1980 a la Argentina, me parecía que era por el tipo de conflictos que se armaron en esa visita y las cosas que se le pasaron por la cabeza a algunos de los músicos de esa orquesta antes de venir hacia acá, me parecía interesante hablar un poco del contexto, de lo que era la dictadura, ¿no? El 24 de marzo de 1976 fue derrocado el gobierno constitucional
Isabel Martínez de Perón por las Fuerzas Armadas, ¿no? Se formó una junta, la Junta Militar, que estaba conformada por los generales de las tres armas, de la Armada, de la Aeronáutica y del Ejército, y esa junta se puso a la cabeza del Estado, del gobierno, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, ya que disolvió el Congreso, y el presidente elegido por esa junta, que era un miembro de esa junta, que era Jorge Rafael Videla, tenía también las atribuciones del Poder Legislativo. Él decretaba las leyes. Removieron a toda lo que sería la cúpula del Poder Judicial, a la Corte Suprema, pusieron jueces adictos a ellos, declararon el estado de sitio, no se podía más de no recuerdo ahora, pero más de 4 o 5 personas no se podían juntar en la calle, no había más elecciones, y tomaron el poder de todas las instituciones del Estado. Esto, para poder permanecer en el poder, implementaron un arma que fue la desaparición forzada de personas, ¿no? Los tristemente famosos desaparecidos, ¿sí? La desaparición forzada de personas fue un plan sistemático implementado por el Estado, que consistía en secuestrar a las personas, es un poco largo, pero vamos a hacerlo corto. Era secuestrar a las personas de manera clandestina, entonces los familiares de esas personas, los compañeros de esas personas no sabían dónde estaban, no tenían lugar donde ir a reclamar por ellos, los desaparecían, los detenían, los desaparecían y no se sabía nada de ellos. Eso era parte de este plan terrorista, por eso se dice que la dictadura, el Estado durante la dictadura fue un Estado terrorista, porque generaba terror en la sociedad. La primera reacción a esto fue, imagínense lo que era el terror en la sociedad, que nadie sabía qué le podía llegar a pasar. Una de las cosas que se implementó fue una reforma del Código Penal en el cual se legalizó la pena de muerte. Claro, eso ¿Sí? es algo que no está tan difundido, ¿no? Que por ahí generaciones actuales, ¿no? Hablan de dictadura y solamente piensan en esta cuestión de la desaparición de personas, ¿no? Y esto también estaba implícito, ¿no? En esa época. Imagínense lo que puede ser para una madre que por la noche entren personas no identificadas y se lleven a sus hijos y no saber dónde ir a reclamar ni dónde están. Bueno, la primera reacción a esto fue la reacción más contundente de esto fue por parte de las madres de los desaparecidos, que son las madres de Plaza de Mayo, que se organizaron, como para ir muy brevemente por aquí, pero esto es importante, hablar un poco de esto, porque ¿cómo se sienten? Como que cambió un poco el ambiente. Claro, te angustia un Sí. poco. Te angustia un pensar poco, así. pero sensación. esto es interesante abordarlo de esta manera emocional para pensar y ahí entender qué le pasó a los músicos franceses que vinieron para acá y tenían que venir para acá. ¿Por qué fue conflictivo? ¿No? Bueno, igual vamos a salir un poquito de acá. No, pero es importante porque hay muchas de las cosas que mencionás, todo lo que mencionabas al principio, ¿no? Como todas las atribuciones del Estado las tomaron, se juntaron en pocas personas. Y son cosas que nosotros capaz las tenemos naturalizadas, de que vamos a votar, de que Claro. tenemos nuestros representantes democráticos. Sí. Y como hay un montón de cosas que capaz a uno se le pasan por alto. Es como si las madres para nosotros siempre hubieran estado. Y bueno, no, pasaron cosas para que ellas estén y para que... Sí, tristemente, ¿no? Claro, Mm. como que a veces damos por sentadas algunas cosas y no todo fue tan lineal, ¿no? Y Todo tristemente también hoy en día se está tomando con una liviandad lo que pasó en la dictadura y que uno no toma real conciencia de eso. Parece una película que pasó en el Claro. pasado y que eso no pasó, ¿no? Pasaron cual. tantos años. Y está bueno como entrar en clima y decir, bueno, esto era así, así. Y Claro. fue grave. Sí, Tal cual. muy grave. Y fue muy grave. Pero bueno, como para direccionar un poco esto a la charla que vamos a tener acerca de la Orquesta de París, los músicos. Muy brevemente, las madres de Plaza de Mayo comienzan
se empiezan a conocer, dando vueltas por los ministerios, preguntando por sus hijos, nadie les respondía. Entonces el 30 de abril de 1977 deciden juntarse en la Plaza de Mayo para manifestarse. Y ahí es donde comienzan todos los jueves a partir del 30 de abril, comenzaron a juntarse en la Plaza de Mayo para pedir por sus hijos. Como para relacionarlo un poco con el tema de la Orquesta de París, toda esta situación de los desaparecidos empezó como a correr y a generar ruido a nivel internacional, Claro. ¿no? Y También muchos... nos tenemos, perdón, pero nos tenemos que poner en situación de cómo era la comunicación en esa época. Tal cual, ¿no? totalmente Que no diferente. había internet, que había noticias que demoraban en llegar, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Y muchos de la gente perseguida por la dictadura, para salvar su vida, tuvo que salir del país. Y muchos de ellos fueron a Francia. Entonces en París había un grupo muy grande de exiliados que comenzaron a organizarse, a formar organizaciones en ayuda a la gente que era secuestrada, para reclamar, para pedir por justicia, en ámbitos internacionales, y empezó a haber todo un movimiento en Francia que se acentuó cuando a finales de 1977, en diciembre de 1977, entre el 8 y el 10, en un operativo de un grupo de tareas de la ESMA, de la Escuela de Mecánica de la Armada, secuestran a varios militantes de derechos humanos, a 3 madres de Plaza de Mayo, Esther Balestrino de Cariaga, María Eugenia Ponce de Bianco y Azucena Villaflor de Vicenti, y a 2 monjas francesas. Una de esas monjas cooperaba con las madres, Alice Dumont, y otra era compañera de departamento de Alice, que era Léonie Duquet. Entonces esto genera un conflicto muy grande diplomático con Francia, porque eran 2 monjas francesas, además de que ya había otros desaparecidos franceses. Después, una semana después, el 17 de diciembre, secuestran en Uruguay, dentro del Plan Cóndor, al pianista tucumano Miguel Ángel Estrella, de quien hace un ratito escuchamos una grabación. Justamente es en París en que se forma el Comité en Apoyo de Miguel Ángel Estrella, en enero del siguiente año, en enero del 78, se forma en París el comité, tiene su centro de actividad en París. Entonces se van dando algunas cuestiones con respecto a la denuncia del terrorismo de Estado en la Argentina, del gobierno militar y de la desaparición de personas, que se empieza como a generar en París como un centro en que van confluyendo esos reclamos. Después, cuando fue el año siguiente, en el Mundial del 78, en diferentes países se empieza a pedir que haya un boicot a ese mundial, porque se decía que la dictadura estaba intentando lavarse la cara, Claro. y mejorar su imagen a partir del mundial. Y justamente en Francia también fue un centro neurálgico de eso que los militares llamaban la campaña anti-argentina. Entonces todas las denuncias que venían de afuera, ¿no?, de parte de exiliados, organismos de derechos humanos, los militares se defendían diciendo: es una campaña anti-argentina. Quieren nosotros, está esta frase, los argentinos somos derechos humanos, y todo Sí, este que tipo de se cosas. empapeló toda la ciudad con esa frase para hacer una demostración de que estaba todo bien acá, ¿no? Claro, incluso al año siguiente, cuando fue la visita en 1979, en septiembre, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que todas estas cosas generaban en parte de la opinión pública que era afín a la dictadura, y que era como muy impulsada por el régimen, era bueno, como que es otro episodio de la campaña anti-argentina organizada por la izquierda internacional, y todo un verso que tenía como objetivo intentar zafar del castigo que tenían que tener a un momento por los crímenes horribles contra la humanidad que estaban cometiendo. Así que bueno, un poco ese sería como el contexto dentro de todas estas cosas que fueron Claro, pasando. parece que son cosas que no se relacionan tanto, porque hay muchos de esos datos que mencionás que capaz en la escuela los aprendimos o los escuchamos en algún documental, pero que se van uniendo en este episodio, ¿no? Que todo confluye en algo muy concreto. Sí.
No sé qué si... No, vamos ¿nos directamente al episodio. Un ¿Vamos al poquito. episodio? Sí. Bien. Bueno, dentro de todo este contexto, se organiza una gira de la Orquesta de París para que venga a la Argentina. Esa gira la organiza el Mozarteum Argentina, una fundación que se crea en 1952 con el fin de crear conciertos para difundir la obra de Mozart, en musicología, en conciertos, etc. Durante muchos años la presidenta de la fundación fue Janet Arata de Erice. Y bueno, y hace un viaje en 1977 a Europa para organizar varias orquestas europeas que visiten la Argentina. Uno de los miembros de la comisión directiva del Mozarteum era José Alfredo Martínez de Oz, ¿no? Como el máximo exponente de la pata civil de la dictadura, el que creó el plan económico. Ministro de Economía. Ministro de Economía de la dictadura. Otro integrante de la comisión directiva era un empresario petrolero de la empresa Astra, que también era parte del Consejo de Empresarios Argentinos. Nada, Eso qué sé también yo. Es importante, ¿no? Que había una parte también de complicidad de la sociedad civil, ¿no? Que no fueron solamente los militares, sino que el golpe fue llevado a cabo también por parte de la sociedad civil. Y además fíjate que justamente exponentes como muy importantes de esa sociedad civil que fue cómplice de la dictadura, y fue parte, no fue cómplice, fue parte de la dictadura, integraban el consejo directivo del Mozarteum, ¿no? Un ambiente cooptado por ellos, Sí, básicamente. viva la orquesta escuela, ¿no? Como que es parte de un fenómeno que recupera música clásica, una música tan hermosa, para para le da otra perspectiva, ¿no? Fíjense qué perspectiva tenía la música clásica de 1980. Sí, la llegada, el elitismo de esa época, o sea, era también para el disfrute de unos pocos. Claro que sí. Y bueno, la señora Erice hace una gira por Europa, bueno, logra que la orquesta de París se comprometa para viajar a la Argentina en julio de 1980. Había un problema para que venga Daniel Barenboim de la Argentina, porque él nació en Argentina, el que era director de la Orquesta de París desde 1975, un pianista y director argentino, nacido en 1942 en la ciudad de Buenos Aires, se había ido del país en 1950 y no había hecho el servicio militar obligatorio. Entonces, legalmente, era un desertor del servicio militar. Claro. Entonces, hacía 20 años que no venía a la Argentina. En 1960 había venido y había dado un concierto para piano, unos conciertos, y hacía 20 años que no pisaba el país. Y había dudas acerca de si él podía venir, porque si venía capaz que lo apresaban. Entonces, Martínez de Oz en persona se metió a resolver eso con el ministro del Interior, Albano Arguindeguy, militar, ¿no? General Albano Arguindeguy. Y bueno, pero vos fijate que en ningún momento salió un decreto ni nada, sino que dijeron de palabra, no te preocupes, vení. Y él vino, pero no a levantar la voz de nada, porque no había decreto que lo salve de que lo puedan apresar. Vos fijate hasta qué grado de la lógica terrorista, ¿no? En todos sus movimientos, no sé si se entiende. Sí, no. Pero bueno, como para avanzar un poquito en la parte cronológica de esta visita. Y el 5 de... Bueno, estamos en 1980, la Orquesta de París está a punto de salir desde Francia a hacer su gira por Brasil y por Argentina. 4 conciertos en Brasil, 4 conciertos en Argentina iba a dar. Pero había algunos problemas en París. Había una organización de sigla AIDA, que era la Asociación Internacional en Defensa de Artistas Víctimas de Represión en el Mundo. Pino Solana formaba parte, por ejemplo, que estaba exiliado, el director de cine. Pino Solana formaba parte de esa asociación. Acusan a la orquesta de lo siguiente, en un comunicado del 3 de julio, 2 días antes de que salgan, de 1980. Dentro del comunicado en un momento dicen: los músicos de la Orquesta de París no pueden ignorar que van allá
a sentarse en las sillas vacías de los músicos argentinos desaparecidos y que se les hará tocar música para cubrir el silencio de la muerte. A lo cual los músicos, no todos los músicos, sino un grupo de músicos que tenían cierta sensibilidad con respecto a lo que estaba pasando en la Argentina, que en un comunicado responden, ¿no? Como lejos de servir de aval moral, porque uno ahí se pregunta, ¿qué hago? ¿Tengo que boicotear? ¿No tengo que ir? ¿O voy? Lejos de servir de aval moral a los militares, van a hacer oír voces que se intenta acallar, la de hombres que han gritado y siguen gritando sus derechos del hombre, dicen los músicos, en respuesta al comunicado de AIDA, argumentando que al quedarse en Francia contribuiríamos a hundirlos en su soledad. Entonces, bueno, dentro de todos estos, incluso en 1978, 2 años antes, la orquesta de Zurich, cuando iba a salir también para la Argentina, que es una de las giras que había organizado el Mozarteum, también en el aeropuerto escrache, con acusaciones de cómo van a ir allá. Ese mismo año de 1980 se había hecho la Semana de Cine francés en la Argentina, y también a los directores se los increpó en el aeropuerto antes de que salgan para acá. Era un momento conflictivo, pero tenía que ver con todo lo que hablamos en la primera parte de la conversación. Es muy complicado, y además también, ¿no? Algo que a veces nos pasa con otros episodios históricos también, es pensarlos desde la perspectiva del presente, ¿no? Como que ahora ya sabemos algunas cosas de las que pasaron en ese momento y otras tantas que no, pero bueno, nos permite tomarnos las cosas de una determinada manera, pero en ese momento cuando están pasando las cosas, claro, es difícil, y me imagino, ¿no? Lo que debió haber sido para esos músicos, en el que todavía estaban pasando las cosas, capaz no saber del todo qué está pasando, o saberlo pero no tener los medios para tomar determinadas acciones. Entonces es una situación muy complicada, como que lo pienso desde el lugar de música y la verdad es una situación súper compleja. Imagínate el quilombo al interior de la orquesta, porque no todos debían pensar lo mismo, claro. ¿no? Como Mucha gente, una orquesta 100 personas. Como actualmente, ¿no? Siempre las orquestas es poner de acuerdo a mucha gente. Y sí, pero bueno, de todos modos salen para acá. El 5 de julio salen de Francia, el 6 de julio llegan a Brasil y realizan 4 conciertos. Y el viernes 11 de julio llegan al aeropuerto de Ezeiza, llegan a la Argentina. Esa misma noche algunos músicos van a ver al Sexteto Mayor en el Viejo Almacén, al otro día tenían el día libre, y algunos músicos van a ver a Lelutier, que estaban haciendo muchas gracias de nada. Y el domingo 13 es el día en que se arma el quilombo, ¿no? El domingo 13 tenían el primer concierto, que iban a ejecutar todo un repertorio dedicado a Héctor Berlioz, Romeo y Julieta de Berlioz y la Sinfonía Fantástica. Estaban ensayando y en un momento un fotógrafo del teatro ve que en lo que sería como la cartelera desmontable que indicaba las cosas que se iban a hacer, como el cronograma del día de la actividad de la orquesta, habían 2 cartelitos en francés. Llama a un directivo de la orquesta, del Colón, quiero decir, un directivo del teatro, lo leen, y los carteles decían lo siguiente. Primero había un cartel de lo que sería como una de las managers de la orquesta, ponele, Nicole Salinger, que decía, para el 14 de julio, que era el día siguiente, que el 14 de julio es como el 9 de julio nuestro, o el 25 de mayo, es el día de la toma de la Bastilla, en Francia, es como, no sé, una fecha patria para los franceses. Claro. Para el 14 de julio, decía uno de los cartelitos, el embajador de Francia invita a los miembros de la Orquesta de París a la recepción que da en la Cancillería, Cerrito, 1393. A las 12 horas con la comunidad francesa, los invitados argentinos están invitados a partir de las 13 horas. No hace falta invitación escrita, no hay ninguna obligación colectiva. Y había otro cartelito, firmado por un grupo de músicos de la orquesta, entre ellos estaba el delegado de la orquesta. Queridos colegas, les recordamos que, en razón de la situación por todos conocida, los representantes de los artistas músicos de la Orquesta de París se han negado a participar de toda recepción durante su estadía en Argentina. Me estaban recordando, miren que quedamos ante la invitación esa de Cancillería.
Ello implica, por supuesto, que todo músico que participe en una recepción no podrá hacerlo sino a título individual y no como representante de la orquesta. Fíjense, ¿no? Situación por todos conocida. El directivo que era parte de la dirección del teatro, como situación por todos conocida. Los Claro. desaparecidos. Claro, Sí, sí. todo el contexto. Todo el contexto. Bueno, se arman, intenta sacar una foto, se me interponen unos músicos, capaz a uno y lo arranca. Pero bueno, esa misma noche se hizo el primer concierto, el domingo 13 de julio de 1980. Hasta ahí todo bien. Al otro día empiezan a salir, obviamente filtraron eso a algunos medios de comunicación, al diario La Razón, que era de los servicios de la Marina, y a otros medios de comunicación controlados por los militares. Divulgaron esto y empezaron otra vez la campaña anti-Argentina. En Francia, que se juntan toda la izquierda internacional, que los soviéticos, un poquito suena algunas cosas como de ahora, medio paranoica, ¿no? Y bueno, se arma ahí un revuelo. Al otro día se hace este meeting, ¿no? Por el 14 de julio van algunos músicos, van a título personal, la mayoría no va. Y ese lunes 14 se hace un concierto, ¿sí? Que tocan la Pastoral de Beethoven, de una obra de Ravel, una obra de Debussy. Al día siguiente, martes 15, viajan a Córdoba para ejecutar la Quinta de Mahler. Llegan al aeropuerto de Córdoba, van en avión. En el aeropuerto están recibiendo manifestantes con carteles, qué sé yo, campaña anti-Argentina otra vez, los franceses, esto que lo otro. Entonces empezó a generar todo un clima de los diarios, de acá para allá, como una cosa como muy conflictiva, como que reflotaron todas las cosas que pasaron con el Mundial del 78, la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 79. Y bueno, y después finalmente el miércoles 16 se hace el cuarto concierto en el Colón de la Quinta de Mahler. Ese día por la tarde, un grupo de 4 o 5 músicos de la orquesta visitan a las Madres de Plaza de Mayo, de manera secreta. Y por la noche emiten un comunicado que es publicado en algunos diarios, bueno, manifestando esto mismo que ellos en realidad querían hacer desde un principio. Ellas querían venir a Argentina, pero querían hacer conocer su posición. Claro. Querían hacer conocer que ellos No, que no les daba lo mismo. no les Claro. daba lo mismo. No querían ser dóciles, serviles o apáticos, ¿no? A lo que estaba pasando. Sí. Querían demostrar, manifestar de alguna manera que para ellos estaba mal, y querían condenar lo que estaba haciendo la dictadura argentina. Después estaba Daniel Barenboim, ¿no? Claro, porque todo esto que estás contando es la situación de la orquesta en particular, pero aparte de eso está la situación de Barenboim en particular, ¿no? Lo de Daniel Barenboim quiero aclarar que todo el material es a partir de un libro de Esteban Buch, que se llama Música, Dictadura, Resistencia, la Orquesta de París en Buenos Aires. La posición de Barenboim es difícil de descifrar, porque por un lado estaba como medio agarrado por el tema del servicio militar. Y por otro lado, siempre al ser como una personalidad como la cara de la orquesta, sus palabras podían tener mayor peso. Ujú. Entonces él no se manifestó ni dio ninguna entrevista hasta el último día. ¿Sí? Pero, y ya cerrando, Sí. es interesante. Es buenísimo para hablarlo horas y horas, sí. pero la nos verdad que quedan casi 2 minutos. Casi 2 minutos. Y nos vamos con alguna música referida a esta. Así Dale, que sí. elegís vos. Puede ser Carmen. Carmen, bueno, te elegimos Carmen. Y es muy interesante como las diferentes maneras de manifestarse que uno puede tomar, ¿no? Y la importancia de manifestarse, ¿no? De que la música no es algo aislado de la sociedad, de que pasan cosas, y uno como músico es importante que se comprometa con las cosas que pasan en su sociedad. Y Barenboim, esto interpreto yo, en el segundo concierto, en el segundo concierto que dio la orquesta, en el bis, que fue el preludio de Carmen, Los Toreadores, él en un momento deja el podio. Arranca la orquesta, pim, deja el podio. Ujú. Y la imagen que queda es el de una ausencia. Queda la orquesta tocando sola
sin el director. Y aunque él no lo haya dicho abiertamente, probablemente esa haya sido su manera de manifestar que en la Argentina estaban pasando cosas y habían desaparecido. Bueno, muchísimas Wow, gracias. Muchísimas gracias, Lean. Lean. O sea, tuvimos todo el programa completo atrapadísimos por esta historia. Sí, y además porque son historias que no conocemos, incluso los que estamos dentro del ámbito de la música académica, por eso es algo que veníamos charlando con Leandro, de que por más que estemos dentro, son cosas que no las tenemos tan presentes. Eso, las intervenciones en los teatros, todo, y que está bueno, por lo que decía Hernán antes, ¿no? Que hay veces que parece liviano, parece algo que, bueno, ya está, pero no, lo tenemos que tener presente Tal cual. para que no vuelva a pasar, ¿no? No, y aparte Buenísimo. esto también de la realidad, como vos decías hoy, ¿no? De que uno viene de la orquesta escuela y hoy así hace frío todo, todos los chicos estaban ahí adentro, todos los chicos, y esto de poder compartir algo como la música, ser libre de poder expresarse a través de la música sin que nadie esté objetándote, ¿no? Este espacio de libertad que tienen los chicos, ¿no? De poder compartir con sus pares, que hace poco tiempo atrás era totalmente diferente la historia, ¿no? Entonces es tomar dimensión también de lo que recuperamos como sociedad y tenemos que ser conscientes también, ¿no? de cuidar esas cosas y obviamente, como decía Sisa, para que no vuelva a pasar, tener en cuenta todo este contexto histórico súper importante que nos presentó Lean el día de hoy. Bueno, nos tendremos que ir, pero queremos volver a invitarte porque Sí, está buenísimo. Sí, nos quedamos. Estuvo buenísimo. ¿Querés dejar algún saludito a Algo alguien? vamos a armar. ¿Algún saludito a alguien? Saludos a mi compañera Romy y a mi hija Ana. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos entonces la próxima con los toreadores, ¿vamos? Sí, nos vamos despidiendo con música, esperamos que hayas disfrutado un montón el programa de hoy, te invitamos a compartir el programa de hoy porque es súper interesante, a reflexionar también, ¿no? Acerca de todo lo que charlamos el día de hoy acá con Lean. Te agradecemos que nos hayas acompañado, acordate que nos puedes seguir en todas las redes sociales de la radio municipal, tenemos nuestro espacio pequeño ahí también en las redes sociales como unidosporlamusica.radio municipal FB, así que nos puedes buscar en Instagram y Twitter, vamos a estar subiendo el programa del día de hoy también para que lo puedas escuchar. Y bueno, te agradecemos acá, agradezco a mis compañeros que nos estuvieron como siempre acompañándonos con la camiseta puesta